Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Esta es nuestra segunda charla en la serie Claridad en el Camino, conociendo el propósito de Dios. Durante la primera charla tuvimos una gran verdad y es que la calidad de mis decisiones está determinada por la claridad de mi futuro. Es muy importante que tú y yo podamos tener claridad del futuro para que hoy podamos tomar decisiones de calidad, sin importar lo que digan las demás personas, sin importar si culturalmente o socialmente esas decisiones que tomemos sean aplaudidas. Debemos tomar decisiones que apunten al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y vimos cómo Dios ya tiene un propósito para ti y para mí. Dios ya tiene un propósito para ti y para mí. Y ese propósito es que no es que tengamos más ni que logremos acumular más, sino el propósito de Dios en tu vida y en mi vida es que nos podamos convertir en alguien más. Es que podamos ser transformados. Y que sobre todas las cosas, esta transformación en nuestras vidas se da cuando somos aprendices de Jesús. Jesús hoy está donde tú estés, donde nos estés viendo, está ahí al lado tuyo y te susurra al oído: sígueme, sígueme, sígueme. Y cuando hablamos acerca de ser un aprendiz de Jesús, vemos tres temas. El primero es estar con Jesús. El segundo tema es ser como Jesús. Y el tercer tema es hacer lo que Jesús hizo. Ser un aprendiz de Jesús se compone de estos tres elementos. Pero no lo tenemos que ver como un programa, no como una fórmula. Debemos verlo como una progresión. Debemos verlo como que tú y yo debemos empezar a caminar un camino que es único para tu vida y es único para mi vida. Pero en la medida en que vamos progresando en ese camino, que para ti es totalmente diferente para mí, vamos a ver cómo empezamos a estar más con Él, cómo empezamos a ser más como Él, y por último es que empezamos a hacer las cosas como Él las hizo. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿qué significa estar con Jesús? ¿Qué significa estar con Él? Que es el primer punto. Y hoy vamos a estar hablando de ese primer punto, de lo que significa ser aprendices de Jesús, y vamos a profundizar. Vamos a profundizar y espero y le pido al Espíritu Santo que me permita llevar un mensaje que sea claro, pero a la vez práctico para todos ustedes, y que tú y yo, que estamos decidiendo ser aprendices de Jesús, podamos dar el primer paso. Y el primer paso es estar con Él. Y hoy vamos a ver tres temas, tres elementos para poder estar con Jesús. Tres, que los podamos poner en práctica. Tres nomás, y que los podamos poner en práctica. El primer elemento es que debemos permanecer en Jesús. Y yo quiero dirigirme a Juan 15:5. Juan 15:5 dice lo siguiente: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¡Wow! Brutal. Es Jesús hablándole a sus discípulos. El contexto es que Jesús está en la última cena con sus discípulos, está dando sus últimas enseñanzas. Y cuando Jesús empieza a dar sus enseñanzas, antes de entrar a Juan 15:5, obviamente está Juan 14. Y en Juan 14, que le da un contexto a Juan 15, Jesús está presentando al Consolador. Jesús está hablando en Juan 14:15, dice lo siguiente, dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro
Consolador, para que los acompañe siempre. Si bien el primer paso para ser aprendices de Jesús es que nosotros debemos estar con Él, Jesús, Dios, se muere, le encanta, le parece el mejor plan estar con nosotros. Uf. Y es como que no es como que yo amé a Dios, sino que Dios me amó primero. Y Dios quiere estar conmigo. Y es por eso que Jesús, estando con sus discípulos, les dice, estoy parafraseando un poco lo que les está diciendo es, para que ustedes sean mis aprendices, deben de estar conmigo. Pero yo me muero de ganas por estar con ustedes. Y para eso, ¿saben qué? ¿Saben qué? Para eso voy a enviar un consolador. Para eso voy a enviar al Espíritu Santo, para que puedan estar con ustedes siempre, para que pueda estar con ustedes siempre. El Espíritu Santo que Dios, que Jesucristo nos dejó, es para que podamos estar conectados con Dios siempre. Ya Jesús y Dios hicieron todo. No tenemos que hacer ningún esfuerzo porque Él ya está con nosotros siempre. Ahora, nuestra respuesta si queremos ser aprendices es que nosotros podamos permanecer en Jesús. Y lo que dice Juan 15:5 es, permanezcan en mí, así como yo permanezco en ustedes. Yo permanezco en Jesús a través del Espíritu Santo. Y de esa manera Jesús permanece en nosotros. Y por un ejemplo es la vid, la rama no puede estar separada del tronco, porque en el momento en que la rama se separa del tronco, va a morir y no va a poder dar fruto. Dios, Jesús, se muere de ganas porque tú puedas dar fruto y porque yo pueda dar fruto. Pero para eso debemos que permanecer. Debemos permanecer. Así como la rama no puede ser cortada del tronco para que dé fruto, así nosotros debemos de permanecer atados al tronco, y lo hacemos a través del Espíritu Santo. Y hoy en día tú perteneces a algo. Créeme, tú estás conectado a algo. Tú no eres, aunque creas que estés muy solitario y aunque creas que no estás atado a nada, hoy en día tú le perteneces a algo, a alguien, o le perteneces a tu trabajo, o le perteneces a tus expectativas, o le perteneces a tu pasado, o le perteneces a tu futuro, o le perteneces a tus relaciones, o le perteneces a tus deseos, o le perteneces a ti mismo. Tú hoy en día, créeme, le perteneces a alguien, a algo. Y eso a lo que le perteneces, eso es lo que refleja el fruto que estás teniendo. Hoy que podamos permanecer en Jesús. Porque cuando nosotros permanecemos en Dios, Él nos formará y lentamente crecerá en nosotros el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Lentamente, si permanecemos en Dios, vamos a tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto que todos necesitamos. Es el fruto que es el fruto que yo necesito. Es el fruto que un aprendiz de Jesús da. Pero para eso debemos permanecer.
permanecer en Él. Debemos permanecer en Él. Debemos entender que un aprendiz de Jesús ha convertido su cuerpo en el templo del Espíritu Santo. Voy a repetir eso. Debemos entender que aquel que levanta la mano y dice: Jesús, yo te sigo, yo quiero ser un aprendiz. Dios ha convertido su cuerpo en el templo del Espíritu Santo, en la casa del Espíritu Santo. Es un lugar, tu cuerpo y mi cuerpo es un lugar de coexistencia entre el cielo y la tierra. Tu cuerpo, tus pensamientos, lo que tú dices, tus emociones, tus reacciones, es donde coexiste el reino de los cielos y la tierra. Wow. Y hoy permanece en Jesús. Deja que tu cuerpo sea el hogar de Dios. Es el primer punto. Permanecer en Jesús, que se hace a través del Espíritu Santo, que se hace a través de reconocer que tú eres el hogar de Dios. Tú eres el hogar de Dios. Permanece en Jesús. El segundo punto, es que debes de convertir a Dios en un hábito. Eso me estoy hablando a mí mismo, que lo necesito escuchar. Es convertir a Dios en un hábito. La pregunta es la siguiente: cuando te levantas en la mañana, ¿dónde está tu mente? ¿Te acuerdas que en el primer punto hablábamos de que le pertenecemos a algo? Esto va muy, muy relacionado. Cuando te levantas, ¿a dónde está tu mente? ¿En los problemas? ¿En el dinero? ¿En las tareas que tenemos que hacer? ¿Dónde está tu mente en la mañana? Y esta está aún mejor. En la noche antes de dormir, ¿dónde está tu mente? Porque ahí estás permaneciendo. Ese es el lugar donde permaneces. Y recordar. Del punto número 1, recordar. Los frutos de tu vida están determinados por el lugar donde permaneces. Convierte a Dios en un hábito. Es el segundo punto. Y Pablo en Romanos nos enseña que la mente puede ser reentrenada. Y esto es increíble porque realmente creo que Dios a través del Espíritu Santo le reveló una gran verdad a Pablo, que hoy en día descubrimos con la neuroplasticidad. Pero Dios, que es nuestro creador, él ya sabía que era la neuroplasticidad. Y por eso es que a Pablo le dice: enséñale a la iglesia en Roma que la mente puede ser reentrenada. Así que si hoy en día, cuando tú contestas la pregunta, ¿dónde están mis pensamientos en la mañana? ¿Dónde están mis pensamientos en la noche? Definitivamente no están en Dios. Hoy la buena noticia es que junto a Jesús nuestra mente puede ser reentrenada. Y junto a Jesús nuestra mente puede ser reentrenada para que Dios sea un hábito. Para que Dios sea un hábito. Y de esa manera podamos permanecer en Él. Y miren, hoy en día la palabra hábito no puede ser o no es una palabra atractiva o no es una palabra que tenga mucho sex appeal, no sé cómo llamarle, pero hoy estamos en una cultura inmediatista. Hoy todo lo queremos ya. Estamos en una cultura donde estamos muy pegados a las emociones espontáneas. Estoy alegre, estoy triste y según eso hago o deshago. Estamos en una cultura donde queremos ver el fruto ya, no mañana, sino queremos ver los resultados ya.
Y en medio de esa cultura es muy contracultural decir que debes desarrollar un hábito, que debes de cultivar un hábito, como aquel que cultiva una planta para que en el futuro pueda dar fruto. Hoy debes cultivar el hábito de Dios. El resultado que tú y yo debemos tener, y me meto ahí en la manada, en la bolsa, porque es algo que tengo que trabajar, en serio tengo que trabajar, y preparando el tema me daba cuenta que me falta mucho volver a Dios un hábito, porque la analogía que viene a mi mente es como una brújula, porque no importa dónde muevas la brújula, siempre va a volver al norte, siempre te va a mostrar el norte, no importa lo que suceda, la brújula constantemente regresa al norte, y así debemos ser tú y yo, constantemente, sin importar las circunstancias. Miren, hay veces yo llego cansado a la casa y tal vez no tengo un buen día. Hay los conflictos normales familiares con los hijos. Díganme cuando me acuesto en qué estoy pensando. Estoy pensando en todo menos en Dios. Mi mente está en un modo queja. Y yo debo convertir a Dios en un hábito. Y lo que debo hacer es que como una brújula que constantemente vuelve a apuntar al norte, debe ser mi mente. Pero es un hábito que debemos cosechar. Es un hábito que debemos construir. Debemos creer. Hoy debes de creer, y sobre todas las cosas debes de tener un profundo deseo. Debes de tener un profundo deseo. Tú tienes que desearlo profundamente. Hoy tú y yo debemos desearlo profundamente. Y es reentrenar nuestra mente para que pueda estar centrada en Dios, para que nuestras mentes se puedan acostumbrar constantemente a regresar a Dios. Y lo debemos desear. Debe ser un deseo profundo que tú y yo debemos tener. Deséalo profundamente. Y tercero y último, comenzamos con algo. El primero era como muy filosófico, el segundo lo fuimos aterrizando y es convertir a Dios en un hábito. Y lo tercero, que es lo más práctico que quiero dejarles el día de hoy, es encuentra tu lugar secreto. Encuentra tu lugar secreto. Jesús tenía que regresar a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que regresar a Dios. Tenía días difíciles, tenía días donde emocionalmente tenía que tener mucha carga. Tenía que tener momentos donde se tenía que sentir frustrado por sus aprendices, se tenía que sentir frustrado porque de donde había nacido era criticado, lo estaban buscando para matarlo. Jesús tenía momentos difíciles, emocionalmente lo drenaban, se sentía solo, se sentía agobiado, pero Jesús, sin importar lo que sucediera, regresaba constantemente a Dios. ¿Por qué? Porque Él buscaba su lugar secreto. Es increíble cuando Jesús habla de dar un consejo de la oración, de hablar y de conectarse con Dios. Es sorprendente cómo su primer consejo no es acerca de qué orar, sino de dónde hacerlo. Jesús en Mateo 6:6 no les dice a sus discípulos de qué orar o cómo hacerlo, sino el primer consejo que Él da es dónde hacerlo. Y la palabra que Jesús usa en Mateo 6:6 para hablar del lugar, en griego es tameio.
tameión, tameión. Es la palabra griega que se utiliza. Y esa palabra griega que se utiliza es mejor traducida como recámara interior. Pero esa recámara interior no es donde uno dormía, sino esa recámara interior en las casas judías era ese lugar donde se guardaba la despensa, ese lugar donde se guardaban las cosas importantes, era un lugar donde se guarda, era un lugar donde normalmente no habían personas y era un lugar que yo podía ir y estar ahí, esconderme, como cuando juego a veces escondidas con mis hijos. Definitivamente no a esconderme al cuarto. Voy a esconderme detrás de donde colgamos la ropa, al fondo donde están los zapatos, ahí me escondo. Es un lugar secreto. Y Jesús estaba hablando que cuando nos acercáramos a Dios, cuando quisiéramos volver a poner nuestra mirada en Dios, que fuéramos a un lugar secreto. Un lugar secreto. Y necesitamos encontrar un lugar libre de distracciones para alejarnos a estar a solas con Dios. Y lo voy a repetir porque creo que nada puede ser más práctico que buscar un lugar libre de distracciones para alejarnos a estar a solas con Dios. Jesús necesitó estar a solas con Dios. Jesús necesitó estar a solas y esconderse con Dios. Él necesitaba practicar el hábito de Dios. Él necesitaba permanecer en Dios. Y por eso él, ¿qué hacía? Él buscaba un lugar fuera de distracciones. Y miren lo que nosotros vemos en el patrón de la vida de Jesús. Nosotros veíamos que él, en su ritmo de la vida, él se retiraba, pero regresaba. Él se retiraba, estaba a solas, pero regresaba. Él nunca se desconectó de la realidad. Porque esto no se trata de que nos volvamos monjes. Esto no se trata de que vamos y nos encerramos en un lugar toda la vida para estar conectados con Dios. No, de eso no se trata. Se trata de que estés totalmente conectado con la realidad, pero que hagas de Dios un hábito y que regreses a Dios. Y eso es lo que hacía Jesús, lo que vemos en Marcos 1:35. Miren lo que dice Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa porque en la casa de pronto habían personas y tal vez no era un lugar secreto. Salió de casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Él se retiraba y regresaba. Él se retiraba y regresaba. Él se retiraba y regresaba. Y miren lo que encontramos en Lucas 22:39. Jesús, cuando iba a pasar sus momentos más difíciles, cuando iba a ser crucificado, él lo sabía. Él sabía el dolor que iba a vivir. La crucifixión era una manera en la cual los romanos torturaban y era bien conocida. Jesús no se enfrentó con la crucifixión sin saber el dolor. Cada uno de los elementos de la crucifixión y lo que significaban era muy claro para Jesús lo que él iba a vivir. Y Jesús en ese momento, ¿qué es lo que hace? De angustia, de dolor, de sufrimiento, como a veces nosotros estamos. ¿Qué es lo que vemos que hace Jesús? Jesús va y busca un lugar secreto. Porque Jesús tenía claro, donde yo permanezco, de donde permanezco, es la calidad del fruto que voy a dar. Y por eso Jesús decía, para mí es muy importante regresar a Dios y hacer de Dios un hábito. Entonces Jesús en Lucas 22:39, miren lo que dice. Jesús salió de la ciudad.
Salió del tumulto, salió donde hay muchos elementos, salió de la distracción, salió y como de costumbre, era un hábito para Jesús, y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos. Y sus discípulos, que en ese momento eran tres, les dijo, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Jesús les estaba diciendo que su brújula pueda volver a apuntar a Dios. Hoy que podamos entender que el lugar secreto para Jesús no era solo un sitio, era una práctica, era un hábito, era parte del ritmo de la vida de Jesús. Y si queremos ser aprendices, yo quiero ser aprendiz, debemos aprender a que el lugar secreto no solamente sea un lugar, sino que sea una práctica, que sea un hábito y que sea parte del ritmo de mi vida. Y para eso, y ya para terminar, el consejo más práctico de lo práctico, y que creo que es algo que Jesús me está llamando a mí a hacer, y que te está llamando y probablemente te está llamando a ti a hacer, es que elimines la prisa de tu vida. Elimina la prisa de tu vida. El llamado de Jesús a ser sus aprendices no es un llamado a ser más, sino a ser menos. El llamado de Jesús a seguirlo es un llamado no a ser más, sino a ser menos. Jesús nos está llamando a disminuir la velocidad de nuestra vida, a simplificar nuestra vida alrededor de estas tres metas: estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Que estas tres metas no se trate de hacer más, sino que se trate de hacer menos. Debemos tomar el aprendizaje de Jesús como el centro de gravedad de nuestra vida entera. Y eso puede sonar hoy como muy distante, pero es la meta. Es hacia donde nosotros debemos generar ese deseo. Yo tengo un deseo, y yo tengo el deseo que el aprendizaje de Jesús debe ser el centro de mi vida entera, y quiero despertar ese deseo en mi vida, y que ese sea el deseo que tú despiertes, porque ahí está encerrado el propósito de Dios. Y me encanta, y voy a ser como directo para algunas personas. Me encanta para aquellos que tengan problema con la iglesia, para aquellos que de pronto han tenido problema con la iglesia, han sido defraudados por la iglesia, sienten desconfianza de la iglesia, no quieren ser parte de la iglesia. Me encanta, porque en nada de esto que hemos hablado el día de hoy, de ser aprendices de Jesús y de estar con Él, hemos hablado de la institucionalidad, hemos hablado de la iglesia, nada de eso. Porque tú hoy, quítate como todas esas mentiras no voy a decir mentiras, quítate todos esos pensamientos que tienes frente a la institucionalidad. Déjalos a un lado, y que tú puedas poner tu mente en Dios, en Jesús. La prisa va a ser el enemigo número uno. Va a ser el enemigo número uno cuando intentes enfrentar una vida de seguir a Jesús en serio. La prisa. Lo voy a repetir porque me encanta y porque me estoy hablando a mí mismo. La prisa
es el desafío número uno que vamos a enfrentar cuando decidamos seguir a Jesús en serio. Es la prisa. El problema que enfrentamos es el tiempo. Y miren, leí esto y me pareció triste, pero a la vez muy como que me confrontaba. Y miren lo que dice. La mayoría de las personas están muy ocupadas, como para vivir vidas emocionalmente sanas y espiritualmente vibrantes. Es como, wow, me parecía triste, pero a la vez me confrontaba mucho. Y estamos tan ocupados, estamos tan ocupados que por estar tan ocupados nos perdemos la oportunidad de vivir emocionalmente sanos y de vivir vidas espiritualmente vibrantes. Nuestras vidas están moldeadas por el tiempo y debemos ser intencionales para detenernos, para parar. Hoy la pregunta es, ¿por qué no desaceleras tu vida para ser aprendiz de Jesús? Hoy, ¿a qué permaneces? Esta pregunta va atada completamente al primer punto. Es, ¿por qué no le bajas un poquito el ritmo para ser aprendiz de Jesús? ¿A qué permaneces? Mis takeaways. Primero, para estar con Jesús debemos permanecer, construir un hábito y buscar un lugar secreto, que más que un lugar es una práctica, es un hábito. Mi segundo takeaway: nuestra mente puede cambiar y eso son buenas noticias. Por lo menos para mí es una buena noticia porque necesito cambiar mi mente y tengo un deseo profundo. Es que el aprendizaje de Jesús se vuelva el centro de gravedad, se vuelva mi centro de gravedad y debo empezar a tener el hábito de permanecer en Dios. Y el tercer takeaway: debo eliminar la prisa y debo enfocarme en que ser aprendiz de Jesús es suficiente. Debo aprender que ser aprendiz de Jesús me permite retirarme y regresar. Me permite estar 100% en mi realidad. Y lo más importante es que si permanezco en Dios, daré fruto. Que Dios los bendiga y que puedan vivir el propósito de Dios en sus vidas. Que puedan vivir el propósito de Dios en sus vidas. Y nos vemos dentro de 8 días en el Teatro Astor Plaza en Bogotá. Nos vemos al parecer vamos a cambiar de lugar en Sogamoso, pero por ahora nos vemos en el teatro de la Cámara de Comercio. Si hay cambios, si hay cambios, estén muy atentos si hay cambios. Nos vemos en Panamá a través de los Local en Casa, que ya estamos empezando en Panamá. Nos vemos en online dentro de 8 días. Que Dios los bendiga y que puedan vivir el propósito de Dios. Para terminar, voy a orar por ustedes. Y síganos en nuestras redes sociales, compartan de lo que Dios está haciendo en sus vidas y menciónenos, porque creemos que Dios nos está llevando como local, como iglesia, a vivir el propósito que Él tiene para nosotros. Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por el propósito que tú tienes para todos nosotros.
porque tú tienes un propósito predeterminado para todos nosotros, y es que podamos ser aprendices tuyos y que podamos estar contigo, Jesús, que podamos ser como tú, Jesús, y que podamos hacer las cosas que tú hiciste. Y yo te pido que todos los que están escuchando, que podamos vivir como aprendices de Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga. Nos vemos.